El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Toma Única. Confluencias políticas y culturales. Dirección, profesor Ricardo Ruiz. Bienvenidos. Querida audiencia de Toma Única, escuchábamos música de la bella época francesa, el inicio de los grandes cabarets parisinos que nos ambienta muy bien el tema que tendremos en la emisión de hoy, la fotografía y el erotismo en la París, Francia de 1860, ilustrada de forma magistral en el libro La sed del ojo del escritor antioqueño Pablo Montoya. En esta Toma Única tenemos como invitados al profesor Alexander Aldana, licenciado en Ciencias Sociales de la UPN. En la actualidad el profesor Aldana es coordinador de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Facultad de Humanidades de la Universidad Pedagógica Nacional y director conjunto del otro programa de radio que tenemos desde la licenciatura en Ciencias Sociales, que les invito a que lo escuchen, muy interesante, Ananqué, que codirige con la profesora Sandra Rodríguez, un maestro muy dado a estos temas de la cultura, el arte, la pedagogía, la historia. Además contaremos con la participación de Laura Daniela Cuellar y Lorenzo Contreras, estudiantes de nuestra licenciatura en Ciencias Sociales y que además hacen parte del semillero Arterias Culturales de nuestra licenciatura. Alexander, Laura, Lorenzo, bienvenidos. Profe Ricardo, profe Aldana, Laura, compañera, un placer y un saludo estar acá. Es un placer compartir con ustedes nuevamente una nueva emisión de Toma Única. Muy buenas tardes a todos, al profe Aldana, al profe Ricardo, a mi compañero Lorenzo. Es muy agradable estar acá con ustedes compartiendo este espacio, enriqueciendo la cultura de nosotros y compartiendo un diálogo bastante enriquecedor. A toda la audiencia de Toma Única, muchísimas gracias por estar en sintonía y profesor Ricardo, a usted muchísimas gracias por la invitación. No, profe Aldana, yo muy feliz porque sé que vamos a hacer un programa bien interesante porque en realidad este texto del maestro Montoya, ya editado hace algunos años, sé que va a ser del goce de toda nuestra audiencia en Toma Única. Voy a invitarlos directamente a que entremos en la primera etapa de nuestro programa. En Toma Única, tertulia. Big nice round of applause for this. Going to Kansas City. Bueno, vamos a entrar en materia, profesor Aldana, Laura, Lorenzo. La sed del ojo fue la primera novela del profesor y escritor Pablo Montoya, que acaba de ser nuevamente publicada, una novela que contiene 44 capítulos, acompañados por 44 fotografías eróticas de la época, que nos pueden dar fe de muchos elementos para dialogar y poner en contexto la obra de Montoya. La moralidad, la censura, el erotismo, la desnudez, la erotización del cuerpo en la París de 1860. ¿Qué les generó la lectura de la novela? El profesor Ricardo y oyentes, yo quiero comenzar haciendo referencia al texto a partir de dos reflexiones que salieron en la prensa nacional. Okay. La primera salió el 1 de marzo del 2019 en El Tiempo, fue escrita por Alfonso Carvajal y dice Alfonso: se puede denominar un tráiler sofisticado, su virtud va más allá de la pesquisa policial. Es un fragmento prodigioso. Asistimos
En un fragmento prodigioso asistimos a la afeitada de una vagina de Juliet, donde puede más la sed del ojo que una acción física. Y en efecto, a través de las imágenes y del texto y de la forma como está construido el texto, nos acercamos a una Francia, la Francia de mediados del siglo XIX, pero también a la historia de la fotografía, sus principales representantes, y también encontramos, que me parece muy interesante en el texto de Montoya, las referencias a las técnicas fotográficas. Eso es muy interesante. Entonces, Pablo Montoya comienza a armar un tejido a partir de estos elementos, y también hay alusiones de manera espectacular a diferentes artistas que se han ocupado de la desnudez. Me gustaría poner en contexto a los oyentes y acá al panel que nos acompaña hoy, a los profesores, de cómo Pablo Montoya llega, o de qué forma llega a empezar a escribir este libro. Llega en el 2002 a Medellín después de su estadía en París. Y llega en ese momento en que Medellín sufre un cambio, ¿no? Empieza el tema del mandato del señor Uribe, y cómo se empieza a transformar Medellín en ese momento en todo el tema del paramilitarismo, el tema de las desapariciones. Y algo que me parece muy importante de rescatar o resaltar es cómo él se encierra en su habitación, en su espacio, a crear este libro de La sed del ojo. Y él habla de que en París, en la biblioteca de París, se encontraba él haciendo pues una investigación profunda, y llega al infierno de la biblioteca, lo que él llama el infierno de la biblioteca. Y él dice que en el infierno de la biblioteca pues se encuentra estas fotografías que en este momento en París habían sido pues restringidas y eran tema de persecución. Yo aludo al tema de las bibliotecas porque, como sabe el profe Ricardo, pues soy bibliotecólogo, bueno, y he trabajado bastante en ello. Y el tema el infierno de las bibliotecas me trajo esa analogía, trajo una reflexión interesante, porque en ese infierno de las bibliotecas se encuentra uno cosas interesantes. Yo por lo menos encontré en el infierno de la biblioteca de la Universidad Distrital, me encontré 2 libros que los tengo acá a la mano. Uno es el Estatuto del Partido Comunista de China, que es un libro de bolsillo. Acá lo tengo. Y me encontré el Marqués de Sade, el Justín del Marqués de Sade, ¿no? Y eran libros que los iban a eliminar. ¿Qué tal? Entonces, esa primera apreciación de cómo Pablo Montoya llega a escribir La sed del ojo, me pareció muy interesante esa relación. Bueno, a mí me parece importante empezar en la visión de fotografía que se tenía en Francia en esa época, y es que la fotografía no era algo de lo cual se pudiese sacar una interpretación o una visión más a fondo, más profunda, y lo que Pablo Montoya hace en este libro es sacar la fotografía como algo de apreciar, algo de analizar. Por ejemplo, no las mujeres como solo sus curvas, sino también los accesorios que tienen las mujeres para mostrar todo eso que hay que analizar del cuerpo de la mujer, como sus accesorios sin ninguna censura o sin ninguna moralidad, como lo expresa él. E incluso también habla como él empieza a atacar a algunos autores porque se cierran a pues observar más a fondo la fotografía y no verlo como algo que solo plasme una imagen sin ningún trasfondo. Y a propósito de lo que plantea Lorenzo y Laura, oyentes, estamos frente a un texto que es una novela histórica que, como bien lo señalaba Lorenzo, fue publicada por primera vez en el 2004 y que es reeditada luego por Random House con unas imágenes bellísimas. Entonces, a propósito de la producción del texto. Claro. El segundo elemento en esta trama histórica que construye Montoya es que tenemos varios personajes. Un médico, tenemos un policía o un inspector de policía, y aparte de eso tenemos un fotógrafo. Al fotógrafo al cual lo buscan y es perseguido. Y en medio de estos 3 personajes nos encontramos con diferentes tipos de mujeres, y nos encontramos en la París de 1857, estamos hablando de tardes frías, oscuras, lluviosas. Entonces
cada vez que nos acercamos al texto recreamos esos espacios, porque el texto está lleno de esos espacios, es el museo, es el bulevar, es la calle de los fotógrafos, es el hospital donde van los enfermos de las contagiados por algún tipo de enfermedad de transmisión sexual, y es ahí donde comienza a narrarse la historia. Claro. Ustedes me perdonarán, pero también encuentro una analogía bellísima con el perfume de Patrick Süskind. Sí. Me refiero a esos ambientes que nos estaba describiendo el profe Aldana, porque siento que en realidad la mano de Montoya es casi el visor de un inspector. La manera en que describe cada situación, cada desnudez, es exquisita. Por eso me emocionaba mucho, no conocía el texto que citabas de Alfonso Carvajal, porque soy un gran seguidor del maestro Carvajal, y encuentro una alusión también hermosa a propósito de los infiernos de las bibliotecas. Les recomiendo, no estoy en la parte de toma única de recomendados, pero hay un libro precioso de él, Los poetas malditos, y sobre todo el capítulo de Baudelaire nos introduce muy bien en esta París que estamos hablando. Recordemos esas flores del mal que son casi el inicio del modernismo, profe Aldana. Y junto a estas imágenes de la desnudez, de la que nos vamos a ocupar más adelante, también está la música. Yo creo que ese viaje entre diferentes autores, pintores, los fotógrafos y la trama misma de la obra, y con la música de fondo es un paisaje espectacular. Claro, aunque ahorita el fondo es la trompeta de Gillespie que hace la cortinilla de nuestra tertulia. El libro es considerado un tráiler erótico, una obra de arte donde Montoya se siente a plenitud, mezclando literatura, ficción, arte, historia, terrenos donde mejor se mueve. ¿Qué podemos decir de esta París de segunda mitad del siglo XIX? ¿Qué se vivía? ¿Cuáles eran las tensiones de la época? Profe, bueno, pues siento que esa París es la que, no sé, a mi forma de ver y desde muy joven también me ha interesado mucho por este tipo de temas, que guarda esa, como lo decía el profe Aldana, guarda esa mística, ¿no? Ese misterio, esa explosión de la literatura, esa explosión intelectual, esa explosión poética, pintoresca, artística que se da en esa Francia y en esa Europa, en ese desarrollo histórico que se da en Europa en este tiempo, ¿no? Como lo menciona el profe Aldana, pues Baudelaire, que fue uno de los grandes críticos de la época, que fue el que más puso el dedo en la llaga con el tema de la fotografía erótica y de la fotografía en sí, de cómo él expresaba esa naturalidad y cómo criticaba que también esa naturalidad era pintoresca de alguna, maquillada de alguna manera. Entonces recuerdo que muy joven leí Las flores del mal, y en estos días que retomé las letanías de Satán y los paraísos artificiales, pues me volvieron a exaltar ese espíritu misterioso y dantesco, por decirlo así. Bueno, hablando también de lo que sucede en Francia en esa época, es, digamos, poder ahora, en la actualidad, por medio de las obras, por medio de la literatura, de la fotografía, de las pinturas, poder nosotros también estar en ese contexto e incluso recrear esos ambientes, porque yo creo que eso es lo pues mágico de la literatura, de la pintura, de la fotografía, y es poder transportarnos a esas épocas importantes, a esos ambientes. Yo creo que esa es la magia en sí, la esencia que tiene, por ejemplo, la obra de Juan Pablo. Aparte de lo que han señalado los compañeros oyentes y profesor Ricardo, yo sí quiero ser preciso en un punto que me llama la atención y que hace parte de ese contexto de producción de las fotografías que nos muestra Montoya, y es un debate muy bello en la Francia del siglo XIX entre la fotografía y la pintura. Total. Yo creo que tenemos unos apartados donde Montoya pone ese debate. Claro. ¿Sí? Es la emergencia de la fotografía, y yo creo que eso es bellísimo. También como un producto científico, es decir, hay unas técnicas que configuran la fotografía. Yo tengo anotados algunas referencias a la fotografía, cuando habla de la fotografía estereoscópica, ¿sí? Cuando habla de los danguerismos. También, desde luego. Entonces hay una serie de citas precisas a la forma como inicia la fotografía. Lo mismo,
para no contar, porque no se trata de contarles acá a nuestros oyentes en qué consiste la novela, sino en dar algunos... ¿cómo decirlo? En dar algunas pistas, unos puntos de fuga para comprender. Es justamente en lo que nos cuenta Montoya, como vemos cómo surge la fotografía a color y cómo hay unas técnicas para pintar la fotografía, que eso me parece muy interesante. Y a propósito de este debate entre fotografía y pintura, yo quiero volver sobre una cita de Montoya que dice lo siguiente: los fotógrafos tocan lo real y lo reproducen, pero su producto, a pesar de ser verdadero y justamente por eso mismo, no es bello. Con la pintura sucede lo contrario. Todo en ella es aproximación, sugerencia, insinuación. La pintura representa, estimado Madeleine, pero en esta representación los espectadores rozamos la belleza porque no vemos, sino que imaginamos. ¿Qué tal? Y me hiciste acordar de uno de los fragmentos que yo tengo subrayados del capítulo 14, donde Montoya también muestra esa anarquía en literaria frente a lo que quiere decir, ¿no? Me parece que es precioso. Palabras de Montoya. El cristianismo, sin embargo, es repugnante al enseñar que el cuerpo de la mujer es la personificación del mal. Con el Renacimiento se rescató algo del paganismo de antes y con él el cuerpo humano. Pero el Renacimiento, así pregone su original vuelta a las fuentes antiguas, no logró desprenderse de las trabas religiosas, y en esa ambivalencia sin duda la que lo hace único. No niego por ello el encanto de ciertas vírgenes pudorosas, de ciertas madres dolientes, de una que otra Magdalena, cuyo arrepentimiento lloroso deja al descubierto los hermosos perfiles del deseo. Muy interesante, profe, y yo destaco también y retomo la parte en que él se dedica a escribir el libro, porque me parece que es una apreciación revolucionaria que él hace en ese momento, ¿no? Dejar aparte ese mundo exterior que estaba viviendo y concentrarse en lo que él había vivido y había estudiado en París. Aparte que él alude que él es un boyerista, ¿no? Ese tema del boyerismo es bastante profundo, y cómo retoma también el tema de cómo la mujer es vista en ese tiempo como un objeto de sexualidad, de maldad, pero que detrás de eso también se esconde una doble moral, ¿no? Como la burguesía de ese momento se escondía detrás de unas vestimentas, ¿no? Y tiene que ver también con todo un régimen moral de la época, donde entra a ser perseguido, señalado, todo este tipo. Claro, lo que Lorenzo señala es clave porque es esa sociedad que en público rechaza una serie de cosas, pero en privado son los que están consumiendo las fotografías, bellísimo, ¿no? Total. Eso por un lado. El deleite Laura del ojo. Pues a mí me parece muy interesante una cita que encontré en el libro, y es la siguiente. No es casual que desde los orígenes de la fotografía, la búsqueda de la desnudez y su condena hayan surgido al mismo tiempo. Lo que también pues es contradictorio, ¿no? Porque empieza a surgir una problemática, como decía mi compañero Lorenzo, y es como el repudio a toda la desnudez, a tomar también la fotografía como un arte, porque la fotografía no podía ser tampoco en ese entonces considerada como un arte, sino pues, algo más simple, por decirlo de alguna manera. Y empieza también a salir esa contradicción de repudio a la desnudez totalmente, pero también un repudio de una sociedad hipócrita, que como lo decía también el profe Aldana, en nuestro interior, por decirlo de alguna manera, nuestro deseo, nuestra desnudez, nuestra sexualidad es algo que no podemos como quitarnos, por decirlo de alguna manera, o simplemente radicalizar en que no, pues es algo que está mal para la sociedad, como ha sido vista la mujer y su desnudez, y no solo la desnudez de la mujer, sino también la desnudez del hombre. Yo creo que eso también es importante. Laura Hable, me acordé, querida audiencia, mesa de trabajo, de Virtudes y Miserias de las Cortesanas, un texto precioso de Balzac que me lo regaló mi maestro Luis Fernando García Núñez, que habla precisamente de esa alusión que el profe Aldana hablaba, ¿no? Aparentemente mostramos una moralidad, pero en el fondo tenemos lo más bajo del alma humana. Y yo quiero volver sobre lo que planteaba Laura, que me parece interesante para comprender
estos significados que mueven el texto, ¿no? Haciendo una lectura de esos significados, y es que hay que distinguir entre el erotismo y la vulgaridad. Total. Y esa distinción, porque a través de estas 44 fotografías que acompañan el texto, nosotros ¿qué vemos? El erotismo. Por eso yo creo que una entrada para comprender lo que nos propone Montoya es la configuración de la desnudez. O sea, nosotros no habíamos encontrado antes de 1850 de esta manera el desnudo. Lo habíamos visto en pinturas, y yo creo que Montoya distingue muy bien entre la forma de entender la desnudez desde la pintura a entenderlo desde la fotografía. Lo que nosotros vemos con Montoya es cómo se configura el cuerpo desnudo, cómo se configura lo erótico, y lo erótico configura necesariamente un modo de ver el cuerpo. Entonces, lo que nos está haciendo a propósito de estas 44 fotografías que fueron decomisadas, total, en efecto, claro, porque por eso es una novela histórica, porque nos cuenta un hecho, ¿no? Claro, pues, en medio de la ficción y de todo la obra literaria de Montoya, pero acá hay un hecho histórico. Nos está hablando de un fotógrafo de 1850 al cual es perseguido, se les comisan 4.000 fotografías, 4.000 fotografías, de las cuales se conservaron solo 44. Esas 44 son las que reproducen acá en el libro, pero a lo que voy es que esas 44 fotografías configuran un modo de ver el cuerpo femenino. Total, ¿sí? Nos dirige la mirada. Hay una poética de la imagen, claro, del maestro Belloc. Hay una poética, pero también uno podría decir, profesor Ricardo y oyentes, que hay también, si hay una estética de la imagen, hay una ética de la imagen. Por eso diferenciar entre el erotismo y la vulgaridad, claro, porque acá hay una ética de la imagen, ¿sí? Claro, es esta mujer que nos acerca a su cuerpo, un cuerpo desnudo, pero también un cuerpo que es bellamente fotografiado. Claro. O sea, no es cualquier fotografía. Claro, no es cualquier fotografía, y que en su momento pues causaba gran estupor ante la sociedad, ¿no? Es por eso, un poco retomando a Baudelaire, cómo hace esa crítica también a la naturalidad, y él habla de esa realidad que el artista como tal, el pintor, da en sus obras, en sus cuadros, en sus pinturas, y asimismo no se da ese mismo efecto con la fotografía. Falta ver qué significado tiene la fotografía o el contexto de tomar una foto, ¿sí? Claro, porque uno podría decir hay un contexto de producción de la imagen fotográfica. Exacto. Y nosotros vemos que ese contexto de producción de estas 44 imágenes está trazado por la censura. Exactamente. ¿sí? Están censuradas, perseguidas. Son perseguidas. De hecho, bellamente, cómo recrea la forma como transitan estas imágenes de manera discreta por las calles de París, debajo de las naguas de las mujeres que las llevan de un lugar a otro, que son los bares oscuros o las calles oscuras, el prostíbulo donde se encuentran para ver las fotografías. Claro, hay un contexto de producción, pero también el contexto de circulación y de apropiación de las imágenes, claro, que hemos dicho es una clase burguesía emergente la que entra a consumir esto, porque claro, y lo entra a consumir desde la privacidad de sus hogares, claro, desde la soledad, pero a mí me parece que lo que plantea Montoya es el ejercicio de la contemplación. O sea, acá usted no se tiene que tocar ni acariciar, no, es ver el cuerpo desnudo. Eso es bellísimo. Sí, porque y por eso vuelvo otra vez a esta idea de separar el erotismo de la vulgaridad. Claro, ¿sí? O sea, no es la pornografía que circula hoy en día, no, nosotros vemos unos cuerpos desnudos, vemos el sexo de la mujer. Nos narra Montoya de manera fabulosa unos senos, una vagina, ¿sí? Y nos narra, en efecto, en alguno de los capítulos, unas prácticas sexuales. Pero es la contemplación. Es decir, que la fotografía nos permite ver un cuerpo que no nos lleva a la acción, sino a la contemplación, más a la reflexión, un poco como la interiorización del ser. Yo no lo quiero poner en la parte mágica, pero acá hay un elemento interesante para reflexionar, y es qué pasa cuando uno ve estas imágenes. Esto no lo conduce directamente a la vulgaridad. Para nada, no.
Y es que yo creo que es importante también resaltar la configuración de cómo narra Montoya en sus capítulos las imágenes, cómo empieza a hablar, por ejemplo, de la posición de los muslos de la mujer, de cómo las nalgas de la mujer van formando un círculo, y lo más importante y lo que más resalta ahí es su cabello negro en su espalda. Yo creo que también eso es también como transportarse mentalmente a esa situación y no ver con morbo, sino ver observar y sentidos. Contemplar con los sentidos. O sea, es que eso es el poder que también tiene ese tipo de literatura. Pero hay otra cosa de Montoya, Lorenzo, oyentes y profesor Ricardo, si me permiten, claro, antes de seguir, que no quiero pasar por alto, que también tiene que ver con la fotografía, y es el lugar que le da Montoya al atuendo de la mujer. Es decir, Montoya no se agota en narrar y en mostrar el cuerpo desnudo, sino el lugar de la ropa, ¿no? En las descripciones que hace, los oyentes cuando se acerquen al texto se darán cuenta que habla del tipo de tela, de los colores, el paño, el satín. Y es que, claro, el régimen vestimentario configura una época, claro, y a través de la vestimenta de estas mujeres podemos acercarnos a esa Francia de mitad del siglo XIX. Profesor Aldana, Laura, Lorenzo, querida audiencia de Toma Única, hemos hablado de Montoya, pues yo les voy a invitar a que escuchemos la voz de Pablo Montoya en un fragmento de entrevista muy interesante que le hizo el periodista del periódico El Tiempo, Armando Neira. Es la voz de Montoya hablando de su oficio, de su trabajo, de su pluma. Pablo Montoya nació en Barrancabermeja, en Colombia, criado en Medellín, educado en Turquía y ahora vive en el Retiro. Yo comencé a escribir que la gran sombra que teníamos en ese entonces era García Márquez, que acababa de ganar el Nobel en el 82, y muy rápidamente yo intenté como separarme de ese encanto del verso y tratar de tomar otro camino. Entonces un poco lo que me ayudó a encontrar ese camino fue los vínculos entre la literatura y el arte, ¿no? Usted ganó el premio Rómulo Gallegos, que fue lo que lo hizo visible para un sector de la opinión pública, pero en realidad es un escritor muy importante con muchas novelas, pero ¿por qué tan casi anónimo? Bueno, yo creo que hay diferentes motivos. Uno, un poco la literatura que yo escribo, la resistencia del público lector, del pequeño público lector colombiano a ese tipo de obras. Un poco también debido a que estamos en un momento en que la literatura colombiana está dominada por un tipo de escritor, que es el tipo que yo llamo el tipo de escritor, que yo llamo el escritor periodista. También por la manera en que yo escribo, por esta narrativa poética que yo planteo, que tampoco es muy constante en la literatura colombiana. Trato de lograr una cierta perfección digamos en la forma de la literatura. Trato de que la literatura mía sea que la escritura más bien sea una escritura concentrada, sintética, cargada de poeticidad, y con estas referencias a la historia, al arte, quizás haga que algunos críticos consideren que más que sea la pluma más, ¿cómo dijiste? La pluma más... Sí, la más fina que hay más en fina, más bien es como una escritura que se diferencia claramente de las otras. Bien, yo quiero hacer una corrección, que claro, el maestro ha vivido mucho tiempo en Antioquia, profesor de la Universidad de Antioquia, pero es un hombre de Barrancabermeja. En el año 63 ha publicado esta novela que estamos presentando hoy en Toma Única,
2004, Lejos de Roma en el 2008, Los Derrotados 2012, Tríptico de la Infamia de 2014, que le valió el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos del 2015, y el Premio Casa de las Américas José María Arguedas del 2017, y un texto que me dicen algunos conocedores precioso, La Escuela de Música. Yo sé que también querías hacer una alusión bibliográfica, profe Aldana, de Pablo también, o una alusión también al texto como tal. Sí, es que antes de irnos con la entrevista, yo creo que quedaron acá en la mesa varios puntos sobre los cuales uno puede volver, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que después de leer el texto de Montoya, de cabo a rabo, uno podría decir, uno se hace, y son las preguntas que me he hecho en los ejercicios de investigación que estoy adelantando, y es la pregunta por el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo, no? Pero también uno se podría preguntar a propósito de las fotografías que constituyen el texto de Montoya, y es ¿qué es la desnudez? ¿La desnudez es quitarse la ropa, o la desnudez también tiene que ver con una forma de ver el cuerpo? Que yo creo que por ahí hay que plantear el debate. Ese homo erótico que habla el profe Aldana, es inevitable no pensar en un pintor, mi pintor favorito, Luis Caballero, que siempre que evoco a Caballero pienso en tantas cosas, pienso en sudor, en lágrimas, en semen. Es decir, la poética de la imagen que logra Caballero creo que tiene mucha analogía con lo que tú estás haciendo alusión, profe Aldana. Y le propongo, si me lo permite, profesor Ricardo, para que volvamos y demos esta parte de la discusión, y es, a mí me llamó, y hay dos referencias precisas en el texto, pero yo quiero que dialoguemos sobre el tema, ¿por qué la sed del ojo? Porque aquí, a mí me parece que a partir de ahí podemos también abordar el texto, ¿no? Y ver cómo se configura la obra. La necesidad visual, ¿no? La necesidad, porque claro, la sed del ojo me remite a eso, como a una necesidad de ver. Pero entonces, Lorenzo y Laura, ¿cómo vieron ustedes que leyeron y que profundizaron sobre el tiempo? ¿Cómo entendieron esa sed del ojo? Bueno, yo siento que los micrófonos de Toma Única son como, no sé, estar ante un padre y confesarse. Es una experiencia... No sientas al profe Aldana confesor. Sí. Una experiencia... Voy a decir que sintió, pero no. Voy a contarles una experiencia boyerista que tuve, y por eso algo de la relación de la sed del ojo, y siento que es lo que Montoya quiere como dar a entender. Yo era muy niño, yo tenía más o menos 8 años. Sí. Y yo crecí en una familia donde había muchas mujeres, mis hermanas, mis tías, mis primas, y en ese tiempo mi tía tenía unos 28 años, le pongo, y mi tía siempre se cambiaba delante mío, se cambiaba de ropa delante mío, por supuesto yo la veía desnuda, entonces siento un poco, ¿haces una recreación allí? Estoy haciendo una recreación a lo que más o menos Pablo Montoya, porque él también hace alusión al boyerismo. Total. También, de que desde niño esa inocencia, ¿no? Claro. Era un cuerpo desnudo. Sí, era un poco eso, es un poco eso, sí, he sentido que la sed del ojo exalta los sentidos, ¿no? Exalta los sentidos, y quiero hablar algo para que no se me pase, y es la evolución de la educación sensorial, y eso es un tema que es importante, digamos, y que trata también dentro del libro, ¿no? Cómo a través de los sentidos podemos también ofrecer o enseñar o aprender muchas cosas del conocimiento también. Bien, pues para mí la sed del ojo también es como decía el profesor, la desnudez no verla desde un punto de morbo e incluso un punto de comercio como es la desnudez de la mujer o algo así, sino es contemplación, observar. Por ejemplo, algo que menciona en el libro Montoya es como, por ejemplo, el médico tiene que ver el cuerpo para poder proceder, y es que eso es también conocer el cuerpo, observarlo, porque es necesario verlo, es necesario contemplarlo, ¿sí? Y eso también es lo que trata de exaltar, es necesario observar nuestros cuerpos, observar los cuerpos de los otros como si fueran arte propio, y no de una manera pues morbosa, y de una manera como se ha ido construyendo socialmente. Total. Laura, te agradezco esta alusión que haces, porque me recuerdas de una al maestro Fernando Vázquez Rodríguez en un texto precioso que se llama La cultura como texto. Es un análisis semiótico de pintura, de cine, de música,
y él hace allí precisamente una descripción de la lección de anatomía del doctor Tulp. Acordémonos, esa obra magistral de Rembrandt, a propósito de lo que tú decías, ¿no? Claro. Vemos ese cuerpo ahí que yace muerto, pero en realidad en la obra de Rembrandt es el cuerpo vivo. Los que están muertos son los que lo están observando. Ahí hay una alusión hermosa, polifónica, polisémica, profe Aldana. Claro, profe, inclusive la desnudez con Richard Sennett, el sociólogo, él también la retoma en su libro Carne y Piedra. Uf. Y también hace todo un capítulo hacia la desnudez, ¿no? Como desde Grecia clásica hasta nuestros días, como esa desnudez ha hecho parte también de lo urbano, de la sociedad, ¿no? Dice Montoya, la desnudez de una mujer, usted lo entiende mejor que yo, doctor, es una realidad suspendida en la sugerencia, y si su sexo existe, es en cuanto que invisibilidad. Y es justamente lo otro que uno puede analizar acá es el lugar del sexo, cómo se invisibilizó y cómo se ocultó el sexo de la mujer, ¿no? Bajo esta idea mariana de entenderlas como puras, como castas, entonces asexual. Entonces pero lo que nos propone las fotografías a las cuales hace Montoya es volver sobre eso, volver sobre el sexo, ¿no? Ese reconocimiento, darle un lugar, ¿no? Sí, a propósito de lo que dice el profe Aldana, es como se ha construido ese concepto de que la desnudez de la mujer es algo obsceno, algo que está mal, algo que no puede mostrarse. Digamos, Montoya trata de incorporar que la sexualidad, el sexo, toda la estructura de la mujer, todos los accesorios y sus curvas son importantes de ver, son importantes de contemplar y no de ocultar, como lo ha construido la religión, como lo ha construido la sociedad. Esa pesadez que nos dejó la Edad Media, ¿no? Ese ver el cuerpo como algo pecaminoso, laxivo. Claro, ¿no? Sí, pero también a propósito de eso, en un apartado Montoya nos dice, si viéramos a Magdalena o a la Virgen desnuda, no tendríamos que perseguirlas porque ya están revestidas de la santidad y ya es permitido, pero como vemos a otras mujeres, claro, entonces a esas sí toca perseguirlas, y ahí está justamente ese régimen moral que ataca y que prohíbe y que dice qué ver y qué no ver, cuándo ver y cuándo no ver. Amigos de Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales, recuerden, esta misma emisión la pueden escuchar en repetición el sábado a las 10 de la mañana y a partir de la próxima semana en los podcasts aquí de la Pedagógica Radio. Les voy a invitar a que escuchemos unos mensajes institucionales y ya regresamos. Cantautora colombiana, y quiero mandar un beso y un abrazo de felicitación por estos primeros 3 años a la Pedagógica Radio. Un besito. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo. La Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Radio Tweets, Pedagógica Radio. Los insectos son discriminados y no se les reconoce su gran labor en el ambiente y sus acciones en la naturaleza. Soy Juan Aguilar. Encuentre más de estos Radio Tweets en @Pedagógica Radio en Twitter. Desde la cabina de la Pedagógica Radio, los colegios también son protagonistas. Mi nombre es Adriana Parra, soy docente del Colegio Manuel Elguín Patarroyo. Me encuentro en la Pedagógica Radio con 6 estudiantes, compartiendo la experiencia de quienes hacen parte del proyecto, acercándonos y capacitándonos para iniciar con nuestra emisora escolar, creyendo que estos espacios deben potenciar más escenarios y motivar a la comunidad educativa a trabajar en pro de la misma. Gracias.
Top 5. 5 canciones recomendadas del mes por la Pedagógica Radio. Top 5. Paseo Bogotano. Jorge Juglares. Kennedy, Teusaquillo, Ciudad Bolívar o Contibón. Gracias a esa mistura soy cachaquito, quiéralo o no. Top 4. Otro paso. Mirla Negra. Y he dado un paso más para ir a la ciudad. No sé cuándo llegaré. Top 3. Baila, de Criollos. Baila y dame suma que va al 100. Baila, levanta polvo con los pies. Baila. Top 2. Cobarde, Diana Burco. Aún si la luna me pide el sol que me conmigo. Cobarde, me saliste de cobarde. Voy a leer para amar. Top 1. La innombrable Marta Gómez. Mi garganta mira todos los cantos del mundo y mis pasos llevan un cansancio. Espere más recomendados en el Top 5 de la Pedagógica Radio. Voces y sonidos que enseñan. Síguenos en Facebook como La Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional Sin Fronteras. A partir de la solicitud realizada por parte del Gobierno de la República del Paraguay a la Universidad Pedagógica Nacional, en la que se requería la formación de 45 estudiantes con asuntos en formación en pedagogía, se consideró que sería el programa de especialización en pedagogía que daría sustento a este proyecto. La parte de investigación, porque gracias a eso aprendimos muchísimos y seguimos aprendiendo de los profesores, de la experiencia que ellos nos transmiten. En Paraguay estamos apostando fuertemente a que la calidad de los docentes mejore cada vez más. Hoy tenemos la oportunidad de compartir ese ejercicio con nuestros colegas de Paraguay, un convenio con el Ministerio que nos ha permitido esa proyección internacional que la Universidad Pedagógica merece. Universidad Pedagógica Nacional Sin Fronteras. Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Héctor Navarro Paredes. Les estoy hablando desde el municipio del Carmen de Bolívar, vereda Bonito, parcela número 14, Villa Mariluz. Campesino orgulloso de pertenecer a la unidad de restitución de tierra. Hoy, a los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, les quería hacer llegar un mensaje de solidaridad, cariño y afección para ellos. Acuérdense que la posición de ustedes es salir adelante para educar el futuro de nuestro país. Y qué orgullosos se sentirían nuestros hijos y los hijos de los que ustedes más adelante, cuando sean todos unos profesionales, lleguen a educarlos. Yo humildemente les pido con cariño y humildad de que no desaprovechen la oportunidad que tienen y que Dios les ha brindado en esta vida para salir adelante. Qué bonito sería que mañana me dijeran a mí, yo me eduqué con un profesor egresado de la Universidad Pedagógica Nacional, y que sean ustedes esos los que se lleven ese orgullo y ese privilegio. Muchas gracias. La Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. En toma única, aguja y vinilo. Este ritmo que tú oyes es para que baile Elisa. Amigos, en nuestro programa tenemos un espacio para el vinilo.
haciendo un homenaje a ese excelente sistema sonoro que nos evoca a otros tiempos. Para hoy escogí un acetato de Edith Piaf, que era de mi padre, José Antonio Ruiz. Era un gran admirador y conocedor de la Ruiseñor de París, como le llamaban, que contiene un tema icónico de ella, quiero decirlo en español, La vida en rosa, ya que siento refleja muy bien el espíritu que nos muestra Pablo Montoya en La sed del ojo, pero sobre todo el espíritu de esas mujeres que sirvieron de inspiración para Belloc. Así tenía que llegar, expectante, de un momento a otro, sin avisar. A otro. Ella siempre fue así, creo. Ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Y estábamos aquí en la mesa de trabajo poniendo en contexto el estereotipo de lo corpóreo, ¿no? La imagen femenina recogida a través de los siglos. Claro, y justamente, profesor Ricardo y oyentes, la forma como estas 44 fotografías decomisadas de lo que quedó de Belloc configuran también un régimen estético, es decir, hay una forma de mirar la belleza femenina. Pero esa belleza femenina en 1850, en 1860, que es la trama histórica del libro, también tiene una referencia particular. En el libro aparecen más, pero yo quiero hacer referencia a dos. Por un lado, profesor Ricardo y oyentes, hablamos de la odalisca, ¿no? Que es la mujer del harén. Entonces, esta mujer que contornea su cintura con vientre plano es el modelo de las fotografías de la época, ¿no? Y si me lo permites, hay una obra icónica de Dominique Ingres que se llama así, La odalisca, el hombre del baño turco. Justamente se llama La gran odalisca, que fue lo que se llamó el arte orientalista. Fue un cuadro al óleo de forma apaisada, un cuadro encargado por Carolina, hermana de Napoleón y reina de Nápoles. Esa es la gran odalisca. Y la otra referencia es la Venus, las diferentes Venus. Una de ellas es la Venus de Urbino, o más conocida como la Venus del perrito. Exacto. ¿No? Es una pintura al óleo sobre el lienzo de 1538, su autor Tiziano, inspirada por la Venus. Se configuran todas esas otras fotografías. Claro. Y Lorenzo hablaba aquí en la mesa de trabajo El origen del mundo, una obra del creador del realismo, Courbet, una obra que está en el Museo Orsay, que realmente cuando yo la vi, créame, sentí que eso era una fotografía y es una pintura, ese primer plano que también se parece a algunas de las imágenes que vemos de las fotos de La sed del ojo, un primer plano de una vagina impresionante. Sí, es muy una bueno, cosa súper exquisita. Bueno. Sí, es muy potente, ¿no? Es una imagen muy potente, es una obra muy potente, y que creo que El origen del mundo, como se titula, lo dice todo, ¿no? Ver a esa mujer como símbolo de la belleza, ¿no? Y más de sus órganos reproductores, el eterno femenino, el símbolo de la mujer. Pues a mí también me parece importante resaltar es como la belleza es subjetiva, ¿no? Pero en una sociedad se ha establecido la estética de belleza, cómo debe ser la belleza de una mujer, cómo debe ser, digamos, su vientre, sus piernas, su estatura. Pero digamos también es importante entender que la belleza es diversa y que hay que contemplar su belleza en todas sus perspectivas, en toda su subjetividad, por decirlo de alguna manera. También... Sigue, Laura. La doble moral que tiene una sociedad ante la desnudez de la mujer. Por un lado,
está esa sociedad conservadora, tradicional, donde la desnudez de la mujer está contemplada y está vista de una mala manera. Y está por otro lado el lado hipócrita del comercio, que contempla a la mujer como un símbolo de sexualidad para vender productos. Por ejemplo, las campañas de las cervezas siempre son mujeres desnudas, por cierto, muy bellas, pero entonces está mal que una mujer quiera mostrar su cuerpo, quiera mostrar su desnudez y asumir su desnudez, asumir la sexualidad que tiene, su vagina, sus senos, y contemplarse a sí misma y que otros puedan contemplarla. Claro, y hay un tránsito interesante que habría que explorarlo no solo desde la historia del arte, sino desde la historia cultural, desde la sociología y sobre todo desde los estudios culturales y artísticos, y es el tránsito que hay del reconocimiento de la mujer, el reconocimiento del cuerpo de la mujer desde el otro, al asumirse y al empoderarse de su cuerpo. Yo sí creo que hay un tránsito entre el yo era una mujer y el que la mujer se reconozca a sí misma con su cuerpo. Eso por un lado, pero yo quiero volver sobre lo que planteaba Laura, que me parece interesante, oyentes, y es, si bien cuando hablamos de la belleza hay un lugar subjetivo, yo sí creo, Laura y oyentes, que cada época y cada sociedad define lo que es bello. Es decir, la sociedad parisina de mediados del siglo 60 configuró un régimen estético, que es lo que yo he insistido, pero también definió cuál es el parámetro o los límites para definir qué es lo bello y qué es lo feo, porque también a la par de esto comienza a surgir la fotografía de lo monstruoso, ¿no? Exactamente. Ustedes ya lo han trabajado acá, y es esa historia de lo bello y de lo feo, con Umberto Eco en dos textos bellísimos, pero también desde la historiografía francesa. Vigarello tiene un texto bellísimo sobre la historia de la belleza, y es como cada época configura lo que es bello, ¿no? Entonces, nosotros vemos en este siglo XIX, en esta mitad del siglo XIX, justamente eso, una forma de ser bello. Una forma de ser, bueno, acá no es, corrijo, no es ser bello, porque la belleza está articulada es a la mujer, ¿no? Incluso, o sea, la mujer es la que es bella. Claro. Incluso, profe Aldana, ya el término Facultad de Bellas Artes es un término anacrónico, porque qué es bello y qué es feo en el arte, y el profe Aldana nos da pie para decirle a nuestra audiencia de Toma Única que desde luego, antes de que terminemos la temporada de Toma Única de este semestre, nuestros textos de estudio en el semillero Arterias Culturales son la historia de la belleza y la historia de la fealdad. Te imaginarás el goce en que estamos, profe Aldana. Claro, porque justamente esa historia se configura a través de la pintura, de la fotografía, ¿no? Y en la historia de la belleza, Eco nos va a mostrar otros soportes como el cine, y cómo el cine reproduce un modelo de belleza, ¿no? Entonces, este modelo de belleza es muy interesante, porque si bien tenemos unos referentes como las Venus, como las odaliscas, nosotros vemos en estas 44 fotografías mujeres que no tienen el régimen de belleza desde el cual nosotros hoy construimos nuestros referentes, y es la mujer voluptuosa, la cintura de esta manera, ¿no? Vemos unas mujeres con caderas, con curvas, pero también que escapa a esta forma de ver a las mujeres contemporáneas. Es casi una galería de la historia del cuerpo humano. Por supuesto. A través de la historia, es maravilloso, claro, ¿no? Y a mí me parece, perdona, profesor Ricardo, y yo me adelanto a los recomendados, y justamente con lo que usted dice, es necesario acercarnos a los 3 volúmenes que hay sobre la historia del cuerpo, y en el volumen número 2 se habla sobre el cuerpo y el arte, ¿no? Qué hermoso. Entonces, y son historias que emergen de otra forma de hacer historia, ¿no? Desde la historia cultural y desde los nuevos referentes franceses para construir un relato histórico. Me parece interesante destacar que los fotógrafos y los artistas de la época en Francia buscaban era las prostitutas, ¿no? Para poderles hacer esas tomas fotográficas, para poderlas retratar, sus nalgas, sus senos, sus vulvas. Y eso es interesante, ¿no? Que en ese periodo y en esa época, pues las personas, y más que todo las mujeres, morían de enfermedades venéreas. ¿Cómo es también ese proceso de hoy en día, cómo se ve también? Y morir de una enfermedad venérea también era
en esta época de 1850 era una razón para ser apartada de la sociedad, pero también para ser juzgada como un comportamiento moralmente incorrecto, ¿sí? Entonces también eran unos cuerpos que eran sacados, pero también se configura otra forma de entender el cuerpo, y es a través de la relación cuerpo-medicina, porque Claro, vamos a ver cómo las enfermedades de transmisión sexual comienzan a marcar una forma particular en el cuerpo. Pero yo no me quiero ir, porque acá ya están que mueven dedos y hacen de todo, oyentes. Sin una referencia, profesor Ricardo. Queda tiempo, no te preocupes, que vamos para clave, el escape, pero antes del escape, desde luego. Antes del escape, hacer referencia, que yo creo que esta es la historia, y Montoya nos va a decir que en efecto es esa el referente de la construcción del texto, y es que esta historia del policía que va en busca de un fotógrafo ocurrió, es decir, no es ficción, ¿no? Estamos hablando justamente de uno de los principales fotógrafos del siglo XIX, Félix Jacques Molin, o Molin, le dirían, 1802-1857. En 1849 abrió un estudio fotográfico en París y realizó daguerrotipos eróticos de muchachas de 14 y 16 años. Imagínate. Y justamente 2 años después, en el 1851, sus obras fueron confiscadas y fue condenado a 1 mes de cárcel. Y en 1856 emprendió un viaje a Argelia, y es la primera referencia que tenemos fotográfica de Argelia, es de Molin. Interesante, muy interesante. En Toma Única, el escape. Cierre de nuestro programa, traemos la literatura, la música, el cine, el teatro, esas recomendaciones que nuestros invitados quieran hacer a nuestro público, ya sea por algún gusto particular o porque hacen parte de la temática de la emisión. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para nuestros oyentes, profesor Aldana, Laura y Lorenzo? Oyentes, un libro bellísimo, se llama La Desnudez, Giorgio Agamben. Es un texto del 2011 de Adriana Hidalgo, Editores, Buenos Aires. En este texto, Agamben va a hacer referencia a la desnudez externa y a la desnudez interna. Y hay un debate sobre la desnudez bellísimo. ¿Qué tal? Ya tomamos atenta nota. Laura. Lorenzo. Profe, como siempre usted sabe que este momento lo dejo para invitar a los compañeros de la universidad, a los oyentes, a que nos visiten la biblioteca, visiten el infierno de la biblioteca, consulten y estén atentos a las actividades culturales que estamos realizando. En este momento vamos a montar una exposición de la profesora Gilma Higuera, que se llama Convulsiones Iridiscentes, y tenemos 2 cineclubs, el cineclub La Vida Sin Examinar, y el día de ayer presentamos, hablando de esa París, las letras prohibidas del Marqués de Sade. Estén atentos a la página de la biblioteca y de la universidad. Y creo que están también haciendo las sesiones del Cineclub Quimera, ¿no? Y que van a ser nuestros invitados de hoy en 8 días, el profesor Prieto, con su grupo de estudiantes que revivieron un espacio que ha sido icónico en la licenciatura. También me gustaría recomendar una obra de Norman Mejía, que se llama La Nueva Mujer, si no estoy mal, la Nueva Mujer, y es arte abstracto y muestra como una configuración de una mujer y cómo esa mujer renace, básicamente en un contexto social. También tengo un libro, pero realmente no me acuerdo del autor, se llama Un beso de Dick, y también es como quitarse esa visión de constructos sociales de, por ejemplo, la homosexualidad, y no ver, relata también la historia de 2 hombres y el enamoramiento de esos 2 hombres, pero desde
también hacernos sentir de una manera literaria esa historia y no de una manera pues morbosa. Y desde luego aquí también siempre hacemos alusión a Nanqué, profesor Aldana, que va los miércoles. Los miércoles a las 7 de la noche los invitamos a que a través de radio.pedagogica.edu.co nos sintonice este semestre, esta temporada dedicada al Bicentenario. Excelentes programas. Programa tiene que ver con las mujeres de la independencia. Profesor Aldana, Laura, Lorenzo, muchas gracias por atender esta invitación aquí en Toma Única. A usted, profesor Ricardo, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por abrir estos espacios de formación para los estudiantes que llegan. Laura, que llega a la licenciatura y se encuentra con estos otros espacios formativos, gracias a usted y su contribución a la licenciatura. Gracias, profe Aldana. Bueno, también yo quería agradecerle al profe Ricardo y a los compañeros, porque son espacios de verdad enriquecedores. Empezar en estos espacios y enriquecerse de las lecturas, de los nuevos conceptos, de los nuevos conocimientos, es muy, muy chévere. Profe Aldana, profe Ricardo, muchas gracias. Laura, bienvenida, te esperamos en la biblioteca. Bien, nos pasamos un poquito, pero era con todo el cariño. Les acompañaron en la producción general Yolanda Barrantes, en comunicaciones Laura Chávez, un saludo fraterno en el control máster hoy en la segunda emisión de Toma Única, Andrés Mendieta, saludo fraterno a nuestra directora, la profesora Carolina Alfonso, soy el profesor Ricardo Ruiz Angulo y les digo hasta la próxima Toma Única.